Mis malos padres me inscribieron como donante voluntario para la cirugía de mi hermano sin preguntarme. Los bloqueé, me mudé al otro lado del país y ahora suplican que vuelva. Hola, Reddit. Abróchense los cinturones porque esto va para largo, y les prometo que vale cada palabra. Esta es la historia de cómo pasé de ser el cajero automático invisible y el banco de repuestos de mi familia a vivir mi vida absoluta a más de 3000 millas de distancia, con un nuevo nombre y cero remordimientos. Y sí, mis padres están perdiendo la cabeza intentando encontrarme. Pero llegaremos a eso. Yo, hombre de 28 años, crecí como el mayor de 2 hijos en lo que solo puedo describir como la dinámica familiar más desequilibrada que puedan imaginar. Mi hermano menor, Mateo, de 25 años, ha sido el niño de oro desde el día en que nació. No exagero cuando digo que toda mi infancia se sintió como ser un extra de fondo en el show de Mateo, donde cada episodio mostraba a mis padres adulando a su precioso bebé milagroso, mientras yo estaba en una esquina sosteniendo el micrófono que nadie me pidió que sostuviera. Déjenme pintarles un cuadro de cómo era crecer en nuestra casa. Cuando yo tenía 8 años y Mateo 5, gané el primer lugar en una competencia regional de deletreo. Estaba eufórico por contárselo a mis padres. Corrí a casa con mi pequeño trofeo, entré de golpe por la puerta principal y encontré a mi mamá al teléfono con mi abuela, hablando emocionada sobre cómo Mateo había aprendido a atarse los zapatos ese día. Intenté mostrarle mi trofeo, pero ella solo me hizo un gesto con la mano y articuló "qué lindo" antes de volver a su conversación sobre el monumental logro motriz de Mateo. Eso básicamente marcó el tono de las siguientes 2 décadas. Mateo nació con una condición congénita en los riñones que requería monitoreo constante durante su infancia. Lo entiendo, eso es estresante para cualquier padre. Pero en algún punto, el monitoreo médico se convirtió en tratar a Mateo como si estuviera hecho de cristal, mientras ignoraban por completo al otro hijo. Cada vacación familiar se planeaba en función de lo que Mateo podía manejar. Cada festividad giraba en torno a que Mateo estuviera cómodo. Cada conversación en la cena terminaba, inevitablemente, en la última cita médica de Mateo, la dieta especial de Mateo o la necesidad de descanso extra de Mateo. Mientras tanto, yo sacaba notas perfectas, destacaba en el deporte y en general, era el tipo de hijo del que cualquier padre normal estaría orgulloso. ¿Mi recompensa? Un buen trabajo a medias y luego de vuelta a debatir si los últimos análisis de sangre de Mateo mostraban alguna mejora. Los dobles estándares en nuestra casa eran tan descarados que harían sentir celoso a cualquier productor de reality show. Cuando tenía 12 años, quise unirme a la banda escolar. Mis padres dijeron que era demasiado caro por las facturas médicas de Mateo. 3 meses después, Mateo comentó que los videojuegos le parecían geniales y mi papá llegó a casa con una consola nueva y 5 juegos. El costo probablemente triplicaba lo que habría valido un clarinete usado, pero claro, había que cuidar los gastos. A los 13, pedí ir a un campamento de verano con mi amigo Adrián, 2 semanas en las montañas aprendiendo tiro con arco y canotaje. Lo había esperado durante meses. Mis padres dijeron que no, demasiado caro, demasiado lejos, y qué pasaría si algo le ocurría a Mateo y necesitaban concentrarse en él. Adrián fue sin mí. Volvió con historias de fogatas, tirolesas y su primer beso con una chica de otra cabaña. Yo pasé ese verano cortando césped en el vecindario para ganar algo de dinero, mientras Mateo jugaba a sus nuevos videojuegos en el aire acondicionado. A los 14, entré al cuadro de honor todos los trimestres. Mi escuela organizó una ceremonia para los estudiantes destacados al final del año, con padres invitados. Los míos no fueron. Tenían un conflicto de horario, que resultó ser llevar a Mateo al cine. Estuve en ese escenario con todos los demás estudiantes mientras sus padres tomaban fotos y aplaudían. Nadie estaba allí para mí. Cuando cumplí 15, pedí lecciones de manejo. Mi mamá dijo que no tenían tiempo con todas las citas médicas de Mateo. Terminé aprendiendo a conducir gracias al papá de Adrián, quien se sintió mal por mí y me enseñó los fines de semana. Mis padres nunca lo notaron ni le agradecieron, pero cuando le tocó a Mateo, sí encontraron tiempo de sobra. Mi papá pasó semanas enseñándole con paciencia y entusiasmo. Mi mamá hizo un álbum completo de fotos cuando Mateo obtuvo su permiso y luego su licencia. Incluso le organizaron una pequeña fiesta para celebrarlo. Yo no recibí nada por la mía, ni siquiera una tarjeta. A los 16, les pedí que asistieran a mi partido de campeonato de baloncesto. Era importante, jugábamos contra nuestra escuela rival y yo era el base titular. Mi papá dijo que intentarían ir, pero Mateo tenía una cita de seguimiento esa tarde y no querían apresurarlo. La cita era un chequeo de rutina. No una emergencia, no un procedimiento, solo una charla de 15 minutos con un médico que veían desde hacía años. No fueron a mi partido. Ganamos. Anoté 18 puntos. Más tarde supe que, después de la cita, llevaron a Mateo a comer helado porque había sido muy valiente durante la extracción de sangre. Helado por un análisis. Yo no recibí nada por liderar a mi equipo a una victoria de campeonato. Llegué a casa y estaba vacía.
Solo había sobras de cazuela en el refrigerador y una nota adhesiva que decía, calienta por 3 minutos. En mi último año de secundaria, apliqué solo a las universidades. Llené cada solicitud, escribí cada ensayo e investigué cada beca. Mis padres no ayudaron, no preguntaron, no parecieron interesados en dónde terminaría. Cuando me aceptaron en mi primera opción con una beca parcial, se los conté durante la cena. Mi mamá dijo, eso es maravilloso, cariño, sin levantar la vista mientras cortaba el bistec de Mateo en pedazos más pequeños porque no se sentía bien. Él tenía 17 años. Ella le cortaba el bistec. Para cuando me gradué, ya había aprendido a no esperar absolutamente nada de mis padres. Cuando Mateo se graduó, tuvo una gran fiesta, con comida contratada, DJ, unas 50 personas, familiares volando desde 3 estados distintos, pancartas, globos y una presentación con fotos de su vida. La mía fue una tarjeta con $100 y un "estamos orgullosos de ti" tan creíble como un billete de $3. Cenamos en un restaurante de cadena, solo los 4, y mis padres pasaron la mayor parte del tiempo hablando de los planes universitarios de Mateo. Yo pagué mi universidad con becas y trabajos de medio tiempo, mientras mis padres cubrían la matrícula completa de Mateo en una universidad privada porque necesitaba más apoyo. Trabajé 25 horas a la semana en el laboratorio de computación del campus, además de una carga académica completa. Comí ramen más noches de las que quiero recordar. Di tutorías a otros estudiantes para ganar dinero extra. Vendí mi plasma 2 veces al mes porque la clínica cerca del campus pagaba $50 por donación. Mientras tanto, Mateo vivía en un dormitorio cómodo, tenía un plan de comidas completamente pagado y recibía una laptop nueva cada año. Me gradué con honores, entre los mejores de mi promoción, con un título en ingeniería de software. Mateo se graduó con un promedio de 2.3 en comunicaciones, después de tardar 5 años en terminar porque cambió de carrera 2 veces y reprobó varias materias. Y adivinen quién tuvo la celebración más grande. Mateo recibió unas vacaciones de una semana en Cancún como regalo de graduación, con todos los gastos pagados. Yo recibí un mensaje de texto que decía, felicidades. Sabía que podías hacerlo. Sin fiesta, sin viaje, sin cena, solo un mensaje de texto. Pero aquí está el punto importante, a pesar de todo, nunca culpé a Mateo personalmente. Él no pidió nacer con una condición renal. No pidió que nuestros padres lo trataran como a un dios mientras a mí me trataban como a un mueble. Eso fue culpa de ellos. Mateo y yo no éramos cercanos, pero tampoco enemigos. Simplemente existíamos en paralelo, él en el centro de atención y yo en las sombras. Después de la universidad, me mudé a Seattle y comencé a construir mi carrera como desarrollador de software. Y era bueno en eso, realmente bueno. Todos esos años de ser ignorado me dejaron con un resentimiento del tamaño de Montana, y canalicé cada gramo de eso en mi trabajo. Me quedaba hasta tarde. Tomaba proyectos extra. Aprendía nuevos lenguajes de programación en mi tiempo libre. Me volví indispensable. En 5 años, había ascendido a un puesto senior en una gran empresa tecnológica. Compré mi propio condominio con vista al mar. Tenía un auto confiable que pagué yo mismo. Tenía ahorros en el banco e inversiones creciendo. Construí una vida que no tenía absolutamente nada que ver con mi familia, y se sentía bien. Mantuve contacto mínimo con mis padres, una llamada en días festivos si me apetecía, que casi siempre duraba unos 10 minutos antes de que la conversación girara, inevitablemente, en torno a Mateo. Quizás una visita al año, donde me sentaba en la casa de mi infancia sintiéndome como un invitado que se había quedado demasiado tiempo. Nunca parecieron notar ni importarles la distancia. Nunca preguntaron por mi trabajo, mi vida o mis amigos. Nunca visitaron Seattle, nunca vieron mi condominio, nunca conocieron a nadie con quien saliera. Todo cambió hace unos 2 años, cuando recibí una llamada de mi mamá. La condición renal de Mateo finalmente había avanzado hasta el punto en que necesitaba un trasplante. Su único riñón funcional estaba fallando y la diálisis era solo una solución temporal. Los médicos dijeron que un donante vivo ofrecía las mejores probabilidades, y que los familiares directos eran los candidatos más probables. Quiero dejar algo claro, si mis padres me hubieran llamado para preguntarme, de verdad preguntarme, si estaría dispuesto a hacerme las pruebas de compatibilidad, probablemente habría dicho que sí. A pesar de todo, no soy un monstruo. Mateo seguía siendo mi hermano. Si existía la posibilidad de salvarle la vida, al menos lo habría considerado. Pero eso no fue lo que pasó. En lugar de eso, mi mamá me llamó en pánico, no para pedirme consentimiento, sino para informarme que ya estaba programado para las pruebas en un centro de trasplantes cerca de su casa. Había dado mi información personal, llenado papeleo preliminar en mi nombre y agendado una cita para la semana siguiente. Usó mi dirección antigua, mi número de seguridad social, que aparentemente aún conservaba de cuando hacía mis impuestos siendo adolescente, y firmó documentos afirmando que representaba mis intereses. Hablaba como si todo ya estuviera decidido,
como si mi participación fuera solo una formalidad. Sabía que querrías ayudar a tu hermano, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. La familia cuida de la familia. Este es tu deber como su hermano. Ya dejé todo listo para que no tengas que preocuparte por los detalles. Me quedé en silencio, completamente atónito, durante unos 30 segundos. ¿Mi deber? Me habían inscrito para pruebas médicas invasivas y una posible cirugía mayor sin siquiera preguntarme primero. Ni un simple, oye, ¿estarías dispuesto a considerarlo? Cuando finalmente encontré mi voz, le pedí que explicara exactamente qué había hecho. Se puso a la defensiva de inmediato. Dijo que solo estaba acelerando las cosas para no perder tiempo. Que Mateo no podía esperar a que yo lo pensara. Que necesitaba un riñón ahora y que yo era su mejor opción. ¿Se te ocurrió preguntarme primero?, dije. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Eres su hermano. Claro que vas a ayudar. Esto es lo que hace la familia. Esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo mis padres me veían. No como una persona con mi propia vida, autonomía y derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Solo como un recurso, un contenedor de repuestos al que podían recurrir cuando Mateo necesitara algo. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Se enfureció de inmediato. Dijo que no había nada que pensar, que estaba siendo egoísta. Dijo que Mateo podría morir si yo no hacía esto. Lloró diciendo que no podía perder a su bebé. Gritó que estaba siendo ingrato. Me dijo que le estaba rompiendo el corazón solo por dudar. Colgué sin decir nada más. Durante los días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Mi mamá llamando una y otra vez, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos. Mi papá llamando con su tono de seamos razonables, que en realidad significaba haz lo que quiere tu madre. Trató de presentarlo como un malentendido. Dijo que mi madre solo estaba intentando ayudar, que entró en pánico, que ya sabía cómo se ponía cuando se trataba de Mateo. Me inscribió para una cirugía sin preguntarme, respondí. Eso no es pánico. Eso es sentirse con derecho a decidir por mí. Se quedó en silencio. Incluso Mateo llamó. Para su crédito, sonaba incómodo. Dijo que no había pedido que hicieran eso, que se enteró de la cita al mismo tiempo que yo, que sus padres solo le dijeron que todo estaba arreglado y que no sabía que no habían hablado conmigo antes. Le dije que lo pensaría. Después de colgar, me senté y reflexioné sobre toda mi vida. Y esa misma noche tomé una decisión que lo cambió todo. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y le pregunté sobre transferirme a nuestra oficina de Austin. La empresa se estaba expandiendo allí y buscaban desarrolladores senior. Había una vacante y estuvieron encantados de reubicarme. Presenté mi aviso de 2 semanas en Seattle y comencé a hacer los arreglos para mudarme. No se lo dije a mis padres. No se lo dije a nadie de mi familia. Empaqué mi condominio en silencio, vendí lo que no podía llevar, contraté la mudanza y me preparé para desaparecer. Antes de irme, hice una última cosa. Inicié el proceso para cambiar legalmente mi nombre. Presenté el papeleo, pagué las tarifas y, oficialmente, me convertí en alguien nuevo. No voy a compartir mi nuevo nombre aquí por razones obvias, pero se sintió como mudar una piel que había llevado durante 28 años. El día que dejé Seattle, les envié a mis padres un último mensaje de texto. No voy a la cita. No me haré la prueba. No voy a donar nada. No me contacten de nuevo. Luego bloqueé sus números, bloqueé sus correos y los bloqueé en todas las plataformas de redes sociales. Me fui. Las primeras semanas en Austin fueron surreales. Seguía esperando que alguien apareciera en mi puerta, pero eso nunca pasó. No podían encontrarme. Mi nuevo apartamento estaba a mi nuevo nombre. Los servicios, el teléfono, las cuentas bancarias, todo estaba completamente desconectado de mi identidad anterior. Para mi familia, simplemente había desaparecido. Más tarde me enteré, por medio de una prima, de lo que ocurrió cuando mis padres se dieron cuenta de que hablaba en serio. Mi mamá no aceptó que yo me hubiera ido por decisión propia. Llamó varias veces a la policía, se presentó en persona y armó tal escándalo que amenazaron con sacarla del lugar. Intentó presentar un reporte de persona desaparecida, pero fue rechazado porque no cumplía los criterios. Luego empezó a llamar a hospitales e incluso al depósito de cadáveres, convencida de que debía estar muerto, porque en su mente yo jamás habría abandonado voluntariamente a la familia. Cuando eso no funcionó, comenzó a contactar a personas de mi pasado. Llamó a amigos, excompañeros de universidad, conocidos antiguos e incluso a personas con las que apenas había tenido contacto años atrás, preguntando desesperadamente si sabían dónde estaba. Nadie le dio información. La mayoría ni siquiera conocía a mis padres, porque yo había dejado de hablar de mi familia desde hacía mucho tiempo. Mis padres incluso viajaron hasta Seattle y pasaron varios días vigilando mi antiguo edificio de oficinas, donde anteriormente trabajaba, esperando verme aparecer. Cuando eso falló, comenzaron a abordar a empleados al azar, mostrando fotos mías y preguntando si me reconocían, hasta que seguridad intervino.
Recursos Humanos terminó enviándoles una carta formal de cese y desistimiento, amenazando con acciones legales si no abandonaban las instalaciones de inmediato. Mi papá intentó entonces un enfoque distinto. Llamó a la línea principal de la empresa fingiendo ser un cliente potencial. La recepcionista le dijo que nadie con ese nombre trabajaba allí. Volvió a llamar varias veces con historias distintas, hasta que rastrearon las llamadas y su número también fue bloqueado. Mientras tanto, yo estaba construyendo una nueva vida en Austin. La ciudad me sentaba bien. Me gustaba el calor, el espacio, la forma en que la gente se ocupaba de lo suyo. Encontré un complejo de apartamentos donde nadie hacía preguntas y el encargado de mantenimiento solo me saludaba con la cabeza en el ascensor. Hice nuevos amigos en el trabajo, personas que me conocían únicamente como quien yo había decidido ser. Nadie preguntaba por mi familia. Nadie esperaba que volara a casa en los días festivos. Nadie cuestionaba por qué nunca mencionaba padres o hermano. A los 6 meses, conseguí un ascenso y pasé a liderar un pequeño equipo en el lanzamiento de un nuevo producto. Después de que el proyecto salió con éxito, mi jefe me llamó aparte y me dijo que iba bien encaminado hacia un puesto de director si seguía así. Empecé a ahorrar de forma seria para mi retiro y a organizar mis finanzas. Construí un fondo de emergencia con 18 meses de gastos. Compré muebles elegidos por mí, en lugar de aceptar cosas regaladas. Pinté las paredes de mi dormitorio del color que me gustaba. Me inscribí en un gimnasio de escalada cerca de mi apartamento, simplemente porque quería probar algo nuevo. Y ahí fue donde conocí a Valeria. Ella estaba ayudando a un amigo a escalar, sosteniendo la cuerda desde abajo, cuando entré para mi primera clase. Empezamos a hablar. Era enfermera en uno de los hospitales grandes del centro. Tenía una risa que me hacía querer contar chistes solo para escucharla de nuevo. Tomamos café después de mi clase. Luego cenamos 2 días después. Y luego, simplemente, estábamos saliendo. Después de unos meses juntos, le conté toda la historia. Estábamos sentados en mi sofá, con cajas de comida para llevar sobre la mesa y una película de fondo que ninguno estaba mirando. Le hablé del favoritismo, de la negligencia, del trofeo de deletreo al que nadie prestó atención, del partido de campeonato al que nadie asistió. Le conté cómo mi mamá me había inscrito para una cirugía sin preguntarme. Le hablé del cambio de nombre, de la mudanza, del bloqueo total de contacto. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento y luego dijo: «Tu cuerpo es tu cuerpo. Nadie puede ofrecerlo por ti. Ni siquiera la familia. Y menos una familia que nunca te trató como tal». En ese instante supe que me casaría con ella. Aproximadamente un año después de mudarme, mi prima volvió a contactarme con una actualización. La condición de Mateo había empeorado. Estaba en diálisis a tiempo completo, asistiendo a un centro 3 veces por semana para sesiones de 4 horas. La espera por un riñón de donante fallecido podía tardar años. Mis padres seguían buscándome desesperadamente, convencidos de que si lograban encontrarme, podrían arreglarlo todo. Hace 6 meses, mi prima llamó de nuevo. «Tus padres contrataron un servicio de búsqueda», me dijo. «Una empresa que se especializa en encontrar personas que no quieren ser encontradas. Están desesperados». «¿Cuánto pagaron?», pregunté, con una curiosidad casi morbosa. «Escuché a tu mamá mencionar $5.000 por adelantado. $5.000 para rastrear a un hijo al que habían ignorado durante casi 3 décadas. $5.000 que nunca gastaron en una sola fiesta de cumpleaños para mí. $5.000 que no pudieron ahorrar para un campamento de verano, lecciones de manejo o una celebración de graduación, pero que encontraron de inmediato cuando necesitaban algo de mí». Le agradecí a mi prima y entré en modo alerta máxima. Bloqueé por completo mis redes sociales, puse todos mis perfiles en privado, cambié mis fotos por imágenes irreconocibles y eliminé cualquier rastro de ubicación. Pasé un fin de semana entero saliéndome de sitios de búsqueda de personas, enviando solicitudes de eliminación y asegurándome de que mi dirección no estuviera vinculada a mi nuevo nombre en ningún registro público. También hablé con mi arrendador para que no confirmara mi residencia a nadie y cambié mi rutina diaria, usando rutas y lugares distintos para no dejar patrones. Aún así, aunque les llevó tiempo, quedó claro que el servicio que mis padres habían contratado era profesional. No sé cómo lo lograron ni por qué vías llegaron hasta ahí, pero de alguna manera dieron con mi nueva ubicación. Y entonces llegó la carta. Apareció en mi oficina, enviada a la dirección general de la empresa, con solo mi nombre de pila antiguo y una descripción física vaga. El encargado de la sala de correo la dejó en mi escritorio con gesto confundido. «¿Esto es para ti?», preguntó. La envió una señora sin dirección actual, solo puso nombre, cabello castaño, alto, trabaja en tecnología. La abrí sabiendo exactamente quién la había enviado. 6 páginas escritas a mano en papel color crema, con florecitas impresas en las esquinas. El tipo de papelería que alguien usa cuando quiere parecer sincero.
Hablaba de cuánto me extrañaban, de lo preocupados que estaban, de cómo Mateo empeoraba cada día y de que cada día sin un trasplante era un día más cerca de perderlo para siempre. Habló de cuando yo era un bebé, de cómo me mecía para dormir mientras tarareaba canciones antiguas, de lo tranquilo que era, de que casi no lloraba, de lo fácil que había sido criarme. No mencionó nada después del nacimiento de Mateo. Nada de la infancia que realmente viví. Solo recuerdos anteriores a que existiera alguien más importante a quien dedicarle atención. Incluyó 3 fotos de Mateo conectado a una máquina de diálisis. En una de ellas miraba directamente a la cámara con una expresión que parecía ensayada. En el reverso, había escrito con su letra redondeada: "Tu hermano te necesita". Otra foto lo mostraba acostado en una cama de hospital. Otra, en una silla de ruedas. Me pregunté si le había pedido que se viera especialmente enfermo para las fotos o si se había ofrecido. Lo que no hizo fue disculparse. Ni una sola vez, en 6 páginas, reconoció que lo que habían hecho estaba mal. Ni una vez asumió responsabilidad por inscribirme en pruebas médicas sin mi consentimiento. Lo más cerca que estuvo fue una frase enterrada en la página 4. Lamento que te hayas sentido herido por nuestra ansiedad por ayudar a Mateo. Manipulación clásica. No lamento haberte herido, sino lamento que te sintieras herido, trasladando la culpa a mi reacción, no a sus actos. Trituré la carta y la tiré a la basura. A partir de ahí, las cosas escalaron. Mi mamá comenzó a llamar a mi oficina, tras conseguir el número general en un directorio comercial. Al principio la recepcionista estaba confundida, porque nadie allí usaba mi antiguo nombre. Pensó que era un cliente y transfirió la llamada a mi extensión. No lo era. La voz de mi madre salió por el altavoz, frenética y furiosa a la vez. Sé que trabajas ahí. Sé que me estás escuchando. Tienes que dejar esta tontería y venir a casa. Tu hermano se está muriendo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Colgué sin decir una palabra. Llamó de inmediato otra vez. La recepcionista respondió y mi mamá empezó a gritarle, exigiendo que la comunicaran conmigo, amenazando con presentarse en la oficina en persona si no lo hacía. Ese día, seguridad estuvo en alerta, atentos por si alguien se presentaba en las oficinas causando problemas o buscando confrontación. Recursos Humanos me citó para entender qué estaba pasando. Expliqué la situación lo más brevemente posible: coerción médica, violación de límites, distanciamiento familiar. Para mi sorpresa, fueron extremadamente comprensivos. Alguien en Recursos Humanos había pasado por algo similar con un padre del que estaba distanciado y entendía perfectamente la situación. Bloquearon las llamadas de los números de mis padres y marcaron mi expediente para que no se liberara ninguna información sobre mí a nadie que afirmara ser familia. Entonces vino la campaña en redes sociales. Al principio fue pequeña, una publicación en el Facebook personal de mi mamá hablando de su preocupación por su hijo desaparecido, una historia cuidadosamente triste sobre cómo había desaparecido sin explicación. No mencionó la cita médica no autorizada ni nada que pudiera incomodar la narrativa. Solo se presentó como una madre con el corazón roto buscando a su niño. Sus amigos reaccionaron con mensajes de apoyo, oraciones y ofrecimientos para compartir la publicación, algo que ella aceptó encantada. Con el impulso inicial, la campaña creció rápidamente. Empezó a publicar en grupos comunitarios, de personas desaparecidas y en grupos de distintas ciudades, incluidas Seattle y otras al azar, preguntando si alguien me había visto. Subía fotos antiguas mías, muchas junto a Mateo, reforzando la imagen de una familia unida. Escribía largos textos donde se posicionaba como víctima, afirmando que lo había dado todo por sus 2 hijos y que ahora uno estaba muriendo mientras el otro se negaba a ayudar. Reescribió la historia en tiempo real, convirtiéndome en el villano, un hijo ingrato que había abandonado a una familia amorosa sin motivo. Muchos le creyeron. Los comentarios se llenaron de simpatía hacia ella, insultos hacia mí y personas ofreciéndose a buscar información comprometedora sobre mí en internet. Tras 2 semanas, fracasaron. No existía nada. Pero no todos compraron la historia. Algunas personas que conocían a nuestra familia comenzaron a decir la verdad. Una mujer que fue a la secundaria con nosotros escribió un comentario detallando cómo siempre me habían tratado como una nota al pie, recordó el partido de baloncesto al que nadie asistió y verme solo en mi graduación. Dijo que no le sorprendía que me hubiera ido y que, si mi mamá quería respuestas, debía mirarse al espejo. El comentario fue borrado en minutos, pero ya había capturas circulando. Mi prima también intervino, confirmando que mis padres habían intentado inscribirme para una cirugía sin mi consentimiento y que eso había sido la gota que colmó el vaso tras décadas de favoritismo. Esos comentarios también fueron eliminados, pero el daño ya estaba hecho. La gente empezó a cuestionar la versión de mi mamá, señalando que los hijos adultos no desaparecen sin razón. Aún así, ella redobló la apuesta, más publicaciones tristes, más fotos de mi infancia, más actualizaciones sobre la salud de Mateo y la insinuación constante de que lo estaba matando al no presentarme a donar.
Incluso creó un GoFundMe para sus gastos médicos, mencionando que su otro hijo había abandonado a la familia en su momento más oscuro. Hace 3 meses, Mateo se presentó en mi vida de nuevo. Al llegar, una mañana, a la empresa, seguridad me informó que había una persona retenida en una sala junto a la recepción. No había causado ningún problema, pero había pedido verme usando mi nombre antiguo, uno que la empresa sabía que yo había utilizado en el pasado. Por protocolo, lo mantuvieron allí hasta confirmar si yo quería recibirlo. Con la descripción que me dieron, supe de inmediato que se trataba de Mateo. Dudé unos segundos, pero finalmente acepté. Me encontré con él en esa pequeña sala, sentado en silencio, esperando a que yo decidiera si quería verlo o no. Se veía terrible, pálido, de un tono casi gris. Demasiado delgado, como si su cuerpo se estuviera consumiendo desde adentro. La ropa le colgaba, como si perteneciera a alguien 2 tallas más grande. Tenía ojeras profundas y un tinte amarillento en la piel que delataba unos riñones que ya no cumplían su función. Estaba claramente desgastado por años de diálisis, por las citas médicas constantes, por la espera, la esperanza y ver cómo su cuerpo fallaba lentamente. Una parte de mí sintió una simpatía genuina. Después de todo, seguía siendo mi hermano, pasara lo que pasara entre nosotros. Otra parte levantó el muro de inmediato, esperando otro intento de manipulación, otro viaje de culpa, otra exigencia disfrazada de súplica. Antes de que digas nada, empezó, levantando las manos en un gesto que parecía requerir un esfuerzo considerable. No estoy aquí porque mamá y papá me enviaron. No saben que te estoy contactando. No estoy aquí para confrontarte ni para traerte mensajes de ellos. No es por eso que vine. Me quedé allí, en esa pequeña sala apartada, con las llaves en la mano y la salida a pocos metros. Podía darme la vuelta, pedirle a seguridad que lo sacara y marcharme sin decir una sola palabra. Entonces, ¿por qué viniste?, le pregunté. Porque necesitaba hablar contigo de hermano a hermano. No por cartas, ni llamadas, ni publicaciones en redes. Cara a cara. Consideré ignorarlo. Consideré decirle que se fuera. Consideré muchas cosas en esos pocos segundos. Pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue curiosidad. Tal vez algo más profundo. O quizás solo quería escuchar lo que tenía que decir después de todo. 5 minutos, dije. Puedes hablar. Tomó aire. Sé que lo que hicieron estuvo mal. Inscribirte sin preguntarte. Les dije que no lo hicieran así, pero no me escucharon. Hizo una pausa. Me estoy muriendo. Esa es la realidad. He estado en la lista de trasplantes durante 2 años. No estoy aquí para culparte. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que lo siento. Por todo. Por cómo te trataron durante toda nuestra vida. Lo vi. Merecías algo mejor. Y lamento no haber dicho nada antes. Se levantó lentamente, haciendo una mueca de dolor. Si no estás dispuesto a hacerte la prueba, lo entiendo. Es tu cuerpo, es tu decisión. Hizo una pausa. Solo quería decirte estas cosas cara a cara. Eres mi hermano. Quería que lo supieras de mí, tener una conversación sincera contigo mientras todavía estoy bien y puedo valerme por mí mismo. Luego siguió caminando, salió del cuartico en silencio y se dirigió hacia la salida de la empresa. Lo vi alejarse. Mateo, lo llamé. Se dio la vuelta. Lo pensaré. Asintió y se fue. Lo pensé durante semanas, hasta que tomé una decisión. Fui a un centro de trasplantes en Austin, completamente independiente de mis padres, y me hice el chequeo completo. Pensé que no tenía sentido torturarme con la decisión de donar si ni siquiera era compatible. Los resultados llegaron 2 semanas después. No lo era. Problemas de compatibilidad de tejido. Incluso si hubiera querido donar, no habría podido. Se lo dije a Mateo por videollamada. Lo tomó mejor de lo que esperaba. Honestamente, estoy aliviado, dijo. No porque no necesite un riñón, sino porque ahora no hay presión. Podemos ser solo hermanos. Luego fue Mateo quien se lo contó a nuestros padres. Solo les dijo que me había encontrado, que habíamos hablado y que yo ya me había hecho las pruebas por mi cuenta, pero que no éramos compatibles. Según Mateo, mamá perdió el control. Empezó a gritar que yo debía haber saboteado la prueba, que estaba intentando matar a su bebé a propósito. Papá se quedó sentado en silencio. Pero aquí viene lo peor. Cuando mamá se calmó, le preguntó a Mateo si al menos estaría dispuesto a donar dinero para sus gastos médicos, ya que no donaba un riñón. Mateo le respondió que no, en mi nombre. Mamá rompió a llorar y dijo que no entendía en qué había fallado. 2 semanas después, Mateo me llamó con noticias. Había subido en la lista de trasplantes. Un riñón compatible, de un donante fallecido, se había vuelto disponible. El donante era un joven de 24 años que había muerto en un accidente de motocicleta, 3 estados más allá. Una historia trágica, pero su familia había decidido donar sus órganos. Mateo era compatible. La cirugía estaba programada para el martes por la mañana, en 6 días. Me senté con esa información durante un rato.
Pensé si debía hacer algo. Si siquiera podía hacer algo. Esto era lo que Mateo había estado esperando, una oportunidad de tener una vida normal, de dejar la diálisis 3 veces por semana, de comer y beber sin restricciones, de no planear su vida alrededor de citas médicas. Y entonces lo entendí. Quería estar allí. No por mis padres. No por obligación. Sino por Mateo. Porque, a pesar de todo, a pesar de años viviendo a su sombra, había hecho algo que nadie más en mi familia había hecho jamás. Me vio. Se disculpó. Me trató como a una persona. Reservé un vuelo. No les dije nada a mis padres. Mateo y yo coordinamos todo con cuidado. Yo volaría el lunes por la noche, me quedaría en un hotel cerca del hospital y él se aseguraría de que nuestros padres no estuvieran presentes cuando yo fuera a verlo. Era ridículo tener que esconderme para ver a mi propio hermano, pero así era nuestra familia. El vuelo aterrizó a las 9 de la noche, renté un auto y conduje hasta el hotel, registrándome bajo mi nuevo nombre, por si acaso. Mateo me escribió que ya estaba internado haciendo los preparativos preoperatorios y que nuestros padres se habían ido a casa por esa noche. Me acosté temprano, sabiendo que el día siguiente sería largo. El martes por la mañana, llegué al hospital a las 6 de la mañana. Mateo ya estaba en preoperatorio. Me dejaron verlo unos minutos antes de que se lo llevaran. Estaba conectado a varios sueros, usando una de esas batas de hospital endebles. Se veía nervioso, pero también extrañamente en paz. Gracias por venir, dijo. Significa mucho. No te mueras en la mesa. Se rió. No volé todo este camino para un funeral. No prometo nada, me lo dijo entre risas. Se lo llevaron en camilla a las 7 de la mañana. Yo fui a la sala de espera quirúrgica, un espacio beige, sillas incómodas y un televisor pasando noticias matutinas en silencio. Estuve solo la primera hora. Luego empezaron a llegar otras familias, cada una esperando por su propia gente, su propia cirugía, su propio resultado. La operación debía durar entre 4 y 6 horas. Me quedé allí todo el tiempo, teléfono en mano. El hospital tenía un sistema de mensajes automáticos. Paciente en quirófano. Cirugía en curso, sin complicaciones. Cirujano cerrando. Con cada mensaje, sentía que mis hombros bajaban un poco más, soltando una tensión que ni siquiera sabía que estaba cargando. Alrededor de la 1 de la tarde, la cirujana salió. Era una mujer baja, de cabello gris y ojos cansados detrás de sus lentes, aún con la ropa quirúrgica puesta. Me encontró en la sala, se presentó y dijo que todo había salido bien. El riñón estaba en su lugar, funcionando, produciendo orina. Mateo estaba en recuperación, todavía bajo anestesia, pero estable. Le di las gracias probablemente 4 veces. Ella sonrió como alguien que ya había visto ese alivio demasiadas veces. Trasladaron a Mateo a una habitación normal cerca de las 3 de la tarde. Entré a verlo. Se veía fatal, como cualquiera recién salido de una cirugía mayor, pálido, atontado, lleno de tubos y cables. Pero estaba vivo. Abrió los ojos cuando me acerqué. «Hey», dijo, con la voz ronca. «Hey», respondí. «¿Qué tal el riñón nuevo? ¿Ya se está portando bien?» Intentó reírse y se arrepintió de inmediato. «No me hagas reír. Todo duele. Eso te pasa por dejar que te abran el cuerpo». Saqué una silla y me senté a su lado. No hablamos mucho. Se quedó dormido al poco rato y durmió casi 1 hora. Yo aproveché para revisar el teléfono, responder correos de trabajo y escribirle a Valeria para decirle que todo había salido bien. Cerca de las 4 de la tarde, Mateo despertó más despejado y pudo hablar en frases completas. ¿Te quedaste? Sí. No conozco a nadie en esta ciudad. Podrías haberte ido. Nadie te habría culpado. Estoy bien aquí. Me miró durante un largo momento. Gracias, dijo. De verdad. No me quedé mucho más. Preferí irme antes de que mis padres aparecieran. No sabía a qué hora vendrían, solo que era cuestión de tiempo. Me despedí diciendo que tenía trabajo pendiente y salí del hospital sin cruzarme con ellos. Estuve en la ciudad 3 días en total. Con el tiempo fui entendiendo el patrón. Mamá solía venir por las mañanas, papá por las tardes y por las noches aparecían juntos. Yo llenaba los huecos. Iba solo cuando sabía que no estarían, me quedaba lo justo para hablar con Mateo y me iba antes de que pudieran llegar. En esos 3 días hablamos más que en los 10 años anteriores combinados. Conversaciones reales. No superficialidades. Me contó cómo siempre se había sentido culpable por la forma en que nuestros padres me trataban. Cómo intentó enfrentarlos una vez, cuando tenía 16 años. Cómo lo callaron de inmediato. Me dijeron que estaba imaginando cosas, dijo. Que nos amaban a los dos por igual. Que dejara de causar problemas. Hizo una pausa. Les creí. Quería creerles. Era más fácil que aceptar que podían ser así. Éramos niños, dije. Sí. Pero pude haber dicho algo después, cuando ya éramos adultos. No lo hice. Lo estás diciendo ahora. En mi último día,
Salí del hospital alrededor de las 8 de la tarde, rumbo al estacionamiento. Allí estaba mi mamá. Se quedó congelada. Luego su rostro se arrugó y avanzó hacia mí con los brazos abiertos. Mi bebé, volviste. Levanté la mano. Para, no te acerques. Vine por Mateo, no por ti. Mateo se disculpó. Tú no. Hice una pausa. Me inscribiste para una cirugía sin mi consentimiento. Pasaste 28 años tratándome como si fuera invisible. Y aún no te has disculpado. No entiendo qué hice mal, empezó, llorando. Solo estaba tratando de salvar a tu hermano. ¿Esta conversación terminó? Le respondí. La rodeé y caminé hacia mi auto. Me gritó entre sollozos que esperara. No lo hice. Arranqué y me fui. Eso fue hace 3 semanas. Ahora estoy de vuelta en Austin. Valeria me recogió en el aeropuerto. Compramos tacos de camino a casa. La vida es normal. La vida es buena. Mateo se está recuperando bien. Nos escribimos seguido. Me mandó una foto caminando por el pasillo del hospital con su soporte de suero. Aquí con mi nuevo riñón. Todavía nos estamos conociendo, jaja. Le respondí con un pulgar arriba. Mis padres han intentado comunicarse. Mamá envió otra carta a mi oficina. Más corta esta vez. Una página. Todavía sin una disculpa real. Papá intentó que Mateo le diera mi número de teléfono, con la esperanza de poder llamarme. Mateo se negó y no le siguió el juego. Después de todo lo que pasó, entendí que mi relación con Mateo no es perfecta, pero es real. Está creciendo despacio, sin exigencias ni deudas emocionales, solo 2 hermanos intentando hacerlo mejor que antes. Y eso me enseñó algo importante: las personas que de verdad quieren estar en tu vida lo demuestran. Se hacen responsables, se disculpan, respetan tus límites o te dejan seguir en paz. La vida sigue avanzando, y yo decido caminarla rodeado de quienes realmente me importan. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.